En el Malva se inauguró la muestra Constelaciones, pinturas, dibujos y bocetos de Remedios Varo. Enigmática, libre y personal, la artista explora a través de su obra lo místico, lo alquímico, lo esotérico y mucho más. Remedios Varo es una artista que nació en España, pero que hizo su carrera en México, en el DF, a mediados de los años 40 y 50, hasta su fallecimiento repentino en el año 63. Es una artista que se inscribe dentro de un surrealismo, pero sería dentro de un segundo surrealismo, porque su obra tiene detalles surreales y oníricos, pero en realidad los va a estar tergiversando o transformando para algo más contemporáneo, algo que tiene que ver con su propia vida, con su propia trayectoria dentro de la historia de México, ¿no? Pero más que la historia de México, en realidad, con la historia del exilio, con la historia de ella misma, que viene de España, pasa por París y por tema de la Guerra Civil Española, luego por el tema de la guerra y el nazismo, la Segunda Guerra, termina exiliándose en México como tantos otros artistas intelectuales, y cuando llega a México encuentra la paz para poder hacer su obra. La exposición consiste en un conjunto de aproximadamente 120 obras, que incluye unas 40 pinturas, unos 70 bocetos y también dibujos preparatorios, además de un material muy rico en documentación, archivo de cartas, escritos, cuadernos con apuntes, también con bocetos y con muchos escritos que tienen que ver con su obra. Porque para Remedios Varo la obra y la escritura estaban unidas, no son dos cosas apartes, sino que realmente los bocetos y los escritos son como bocetos también para su obra, porque tienen que ver con la idea. O sea, Remedios Varo construye la obra a partir de las ideas y a partir de eso hace una especie de exploración de temas que a ella le interesan a partir de las lecturas y búsquedas de pequeñas cosas que va encontrando en el camino, y con todo ese material ella compone la obra que va a ser alusiva a su propia vida, ¿no? Podemos decir que fue una exploradora, una expedicionaria en distintos temas. Toda su obra, ella está buscando cosas que tienen que ver con la zoología, que tienen que ver con la botánica, que tienen que ver con la ciencia en general. Incluso se ha visto hoy que tenía escritos en relación al tema del ozono, por ejemplo, que en los años 50 uno no pensaría que existían, pero que Remedios Varo estaba al tanto de temas como eso, ¿no? Y la zoología o la botánica, que en realidad ella estudió bastante el tema de los insectos en Venezuela, cuando ella participó junto a su hermana en una campaña contra el paludismo. Tuvo que dibujar bajo el microscopio mosquitos, distintos insectos, y eso le ayudó después, yo creo, en toda su creatividad posterior, porque todos esos insectos y cosas que trabaja con un dibujo muy refinado y muy preciso, después lo pasa también a un pincel triple cero con un solo pelo o muy chiquito, y que tardaba meses haciendo un cuadro, pero tiene un nivel de detalles que realmente vale la pena verlo con lupa, ¿no? Hoy en día con el celular ampliándolo. Están presentes en varias de sus obras, la verdad bastantes. Por un lado, Remedios Varo era amante de gatos, tenía varios gatos, siempre tuvo en su casa gatos, y el gato en realidad es un animal mítico. Si
hay que pensar incluso desde la época de los egipcios, es un animal sagrado y es un animal que tiene la simbología del animal independiente. O sea, Remedios como mujer que está haciendo su carrera al principio en España y después en París y en México, ella siempre está buscando la independencia. Pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's Cristiano Rattazzi es presidente de Fiat Chrysler Argentina. Interesado en el arte y la cultura, fue presidente de la Asociación de Amigos del Museo de Arte Moderno y actualmente es vicepresidente de la Asociación Cultural Coliseum. Hoy se refiere a la importancia de las empresas privadas en el desarrollo y difusión de las manifestaciones artísticas. Vieni via con me. Entra in questo amore. Fiat hace años que organiza muestras de arte, hace parte de su función de responsabilidad social empresaria y es una parte del mundo tremendamente importante. Ahora estamos auspiciando las de Silio Gallery, que la curadora es Leana Pardini y la verdad que estamos muy contentos. Hoy se está haciendo esta de Jacinta Grondona, que siempre fue una muy interesante pintora y hicimos varias más. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica. Se puede ayudar sponsoreando compatiblemente con los medios que se pueden poner a disposición hoy. Lo importante es seguir apoyando a quien trae cultura, pintura, escultura, arte en todo su sentido y tratar de apoyar lo más posible. Esperemos de poder seguir contribuyendo a varias muestras, especialmente a la de Silio. Vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. A mí me gusta todo el tipo de obra de arte, pero soy un hombre de fierros y fierrero, por lo tanto me gustan los autos como arte, pero todo tipo de arte. Me encanta la moderna, la antigua, toda la que hay. Para mí tiene que tener algo interesante. No me gustan, por ejemplo, las obras de natura muerta. Me gusta que tengan una cara, que tengan algo adentro, que tengan algún tipo de acción adentro, sensación de acción. No, a mí me gustan en general todos los artistas de todo tipo, antiguo, moderno. Hay muchos y la verdad uno que siempre me fascinó es Liechtenstein, que es del sector moderno, y de todo el periodo antiguo, los Bruegel, toda la arte flamenca me encanta, pero hay obras de arte que uno se olvida porque son tan lindas y tan importantes que uno no las pone entre las pequeñas que uno conoce, obviamente todo lo Guardi, Tiziano, toda la arte italiana es excelente. Arte moderno, hoy en día está Pistoletto, que es muy divertido. Y después vamos un momento al arte argentino. Bueno, desde Berni a mucha otra gente, el arte argentino va evolucionando y hay artistas muy interesantes de los nuevos. Por ejemplo, Selman, que está acá atrás. Gracias, Eliana. Grete Stern nació en Alemania. Fue una fotógrafa original, admirada y reconocida en el mundo. Estudió en la Bauhaus, institución germana donde se forjaron las bases del arte y el diseño contemporáneo. Allí conoció al fotógrafo argentino Horacio Coppola, con quien se casó y tuvo 2 hijos, Silvia y Andrés.
Ya instalados en Argentina, Victoria Ocampo les organizó una muestra fotográfica en la sede de la revista Sur. Su casa familiar en Buenos Aires fue un punto de encuentro de intelectuales, como Pablo Neruda y Jorge Luis Borges. Retrató a pintores y escritores como Butler, Spilimbergo, María Elena Walsh y Borges. Son célebres su estilo vanguardista, su estética surreal y sus oníricos fotomontajes. Mediante la fotografía, expresó su interés por los derechos de la mujer, la igualdad de oportunidades y la marginalidad social. También retrató a los aborígenes del Gran Chaco, documentando su vida y sus costumbres, y fue una de las impulsoras del Grupo Madí. Influyó mucho en su obra. Lo que sabemos es que Remedios era una súper lectora. Justamente el archivo del Museo de Arte Moderno de México recibió un legado de unos 500 libros, de 500 volúmenes, que en realidad todavía están catalogándose, que todavía no saben exactamente la cantidad de libros. Y entre esos libros se ve que era súper lectora de Borges, bueno, de Freud obviamente, Jung, Adler y todos estos pensadores más psicoanalíticos, pero también de teorías y de novelas policiales y futuristas tipo Julio Verne, Huxley, bueno, miles de otros, ¿no? A la vez que también leía cosas en relación a la mística, al budismo, por supuesto a Gurdjieff, a Uspensky, a Rodney Collin y a todos los que tenían que ver con esas teorías seguidoras de Gurdjieff y de todo lo que sea como metafísico, esotérico y de teorías que tengan que ver con el autoconocimiento y con empezar a superarse, ¿no? Ella no se casaba con ninguna de las teorías, sino que justamente le interesaba conocer de todo un poco para ir tomando de acá y de allá e ir haciendo su propia obra, ¿no? En ese sentido su biblioteca es muy amplia y se nota en su obra. Además que por supuesto ella estuvo, no podemos negar que estuvo casada con Benjamin Péret, que era un poeta y fundador del surrealismo francés, con lo cual también toda la poesía y todo estaba en su cotidianeidad. Y luego incluso en México se casó también después, al final, con Walter Gruen, que era un musicólogo, o sea, también fanático de la música y que tenía una sala de música, una tienda en realidad especializada en música, con lo cual no solo la literatura sino la música estaban muy presentes en su vida. En esta exposición tenemos varias vitrinas con escritos de Remedios que tienen que ver no solo con sus sueños, sino con experimentos o cosas divertidas que le interesaba hacer con Eleonora Carrington, por ejemplo, como una obra de teatro que diseñaron juntas, o escritos como cómo provocar sueños eróticos, en los cuales ellas se divertían yendo al mercado de Sonora a buscar elementos para crear estas recetas, ¿no? Bueno, hay varios escritos. Ella también le escribió cartas a científicos,
a Gerald Gardner, por ejemplo, que fue el creador de la Wicca, que también en el 54 presenta el libro que se llama Witchcraft Today, que sería la brujería hoy, que sabemos que Remedios Varo lo leyó, y también en eso se ve en su obra cómo ella va a plasmar ese tipo de cosas en relación a la brujería o en relación a las energías, cómo las energías o cómo ella hacía experimentos para lograr que los elementos de su propia casa tuvieran una armonía y no haya energías negativas adentro, ¿no? Entonces hay un montón de pensamientos en la obra de Remedios Varo que uno pensaría que son muy al azar y en una primera vista de la obra uno lo ve como muy rápido, pero después hay mucha cuestión científica y que está todo apoyado en lecturas y estudios verdaderos de la obra, ¿no? De todo lo que ella, de todas las ideas que ella estaba plasmando después en su dibujo y en su obra. Bueno, los invito a que vengan a Malva a ver la obra, porque en realidad uno ve las fotos y son interesantes, pero la obra en sí tiene mucha más calidad técnica y calidad pictórica. La exposición va a estar hasta el 15 de junio, así que los esperamos, y si no, a fin de año la exposición Remedios Varo Constelaciones va a volver a México y se va a presentar en el Museo de Arte Moderno de México. O sea que el que está acá, que venga hasta el 15 de junio. David LaChapelle es un fotógrafo y director estadounidense. Se inició muy joven en la fotografía y sus creaciones llamaron la atención del mítico Andy Warhol, quien le ofreció un trabajo en la revista Interview. Sus imágenes también formaron parte de Rolling Stone y Vogue, entre otras publicaciones. Fotografió celebrities como Uma Thurman, Elton John y Leo DiCaprio, y sus obras se exhibieron en importantes museos y galerías del mundo. Cultor de una estética hiperrealista, reconoce la influencia de Miguel Ángel y de Diego Rivera en su trabajo. El estilo LaChapelle es reconocible por su característico pop art, que explora los bordes más intensos. Sus producciones son concebidas con extrema precisión, sus climas son provocadores y sus cuerpos son eternizados en una inquietante fantasía. Recordamos Inmigrantes, la muestra de pinturas de Eduardo Settner en Stile Italia. El artista recrea el gran fenómeno de inmigración con un dominio pleno de sus recursos técnicos y cautiva con sus retratos de aquellos inmigrantes que forjaron la Argentina. Esta serie ha tratado de reflejar el aspecto histórico del fenómeno de la inmigración hacia Argentina y también el aspecto sentimental, humano, particular, de la historia de seguramente la mayoría de nosotros, porque todos tenemos a algún padre, a una abuela, a algún abuelo, a algún tío
que ha venido buscando el sueño americano. Hice una investigación durante bastante tiempo en el Archivo General de la Nación y he recreado esa serie mirando documentación fotográfica de la época. Es curioso que en un momento fue tal la ola inmigratoria hacia Argentina que era menor el número de ciudadanos nativos que aquellos que venían del exterior. Y de estos, de los que llegaban a la Argentina, casi el 60% o un poco más eran italianos. Así que en nuestra formación cultural, histórica, como nación, la impronta italiana creo que nos ha dado un sello distintivo. En el aspecto plástico, lo que he tratado de representar es, con una paleta basada principalmente en sepias, ocres y sanguinas, esa cosa de antaño, de documento de algunos años, de otro tiempo. Porque he querido un poco situarme en aquellos documentos fotográficos que han quedado envejecidos. Es decir, si hubiese elegido otra paleta, no me hubiese dado una tonalidad acorde con la época. Como anécdota les puedo contar que no hace mucho tiempo atrás me llamaron diciéndome que una clienta había comprado un cuadro mío de estos de barcos, y en ese cuadro estaba una mujer frente con otros personajes con una niñita pequeña de unos 4 o 5 años en la pasarela del barco, y ese cuadro lo llamé, lo titulé Llega Francisca. Lo curioso es que esta mujer, al ver el cuadro, se emocionó mucho porque ella era una italiana que se vio reflejada en esa niña, y ella se llama Francisca. Así que me quiso conocer y muy emocionada me dijo que yo la había retratado a ella llegando a Argentina desde Italia con su madre. Por eso esto me reafirmó que había encontrado en esta serie algo que me podía hacer nacer emociones en los espectadores y quizás alguna historia donde se sientan reflejados en alguno de mis personajes. En estas obras verán entonces el viaje en barco. Esta historia comenzaba en esas travesías marítimas que duraban mucho tiempo, a veces sin saber muy bien hacia dónde se iba, y generalmente con la certeza de que iba a ser muy difícil volver. Aquí se los recibía antiguamente en un edificio de madera octogonal que luego fue reemplazado por otro mucho más importante, que es el actual Hotel de Inmigrantes, que disponía de todas las comodidades para recibir a aquellos que venían del extranjero. Tenían escuela, tenían servicios sanitarios y depósitos donde estaban todas sus baúles y pertenencias. Era generalmente gente pobre, así que aquello era todo cuanto tenían como para iniciar una nueva vida. Luego, muchos de ellos tenían facilidades para arar o cultivar la tierra en distintas provincias de la Argentina, aunque algunos otros eligieron quedarse en la ciudad. Muchos en condiciones habitacionales muy difíciles. De ahí los famosos conventillos, donde no solo estaban esas dificultades de higiene o habitacionales, sino también se formaban
de verdaderas familias. Nuestra historia continúa y aquí estamos, los nietos y los hijos de aquellos inmigrantes. Los invito a recorrer entonces la muestra Inmigrantes en Stile Italia. Arte es provocación, resultado de imprevisibles situaciones vivientes, a través de las cuales tanto el autor como el receptor apuesta a ser. Jorge Romero Brest. Una de las tres Marías sigue brillando, se está apagando, pero sigue brillando. Cerca el planeta rojo para parpadeando, mi vieja estrella está dormida. Mi vida, que tranquila estás, me enamoras cada día mucho más.